Bueno, vamos a centrarnos más en el libro. ¿Ah, Usted sí? se denomina como un testigo molesto de las situaciones que ha vivido. Sin duda. ¿Por qué se denomina así? Pues porque reconozco que he sido toda mi vida un contestatario, digamos, una persona crítica. Yo he entendido siempre que la crítica positiva mejora la ciudadanía, es decir, que no ha habido avance si no hay cuestionamiento. Si todo el mundo asiente las cosas por el relato oficial, pues no se avanza, ¿no? Entonces yo he sido siempre una persona digamos, crítica, toca pelota, digamos, con el poder y por eso estuve un tiempo como secretario general del sindicato de la policía y junto con un grupo de compañeros promoví incluso una huelga que hubo que paralizó el país, la primera huelga que hubo en España de la policía y luego después, cuando vi que ya no había solución, pues pedí la excedencia, estuve 10 años fuera y cuando volví ya en una serie de condiciones y siempre con la independencia, digamos, mental de criticar lo que no me parecía correcto, ¿no? Y por eso, cuando alguien critica al sistema o a los que manejan el sistema, se convierte en un testigo molesto. Claro, si no me equivoco, vuelve en 1993, lo ficha Corcuera con unas condiciones especiales. Efectivamente. ¿Cuáles son esas condiciones especiales que usted Bueno, las firma? condiciones están además publicadas. Lamentablemente, para mí, en el 2015, alguien pretendiendo hacerme daño sacó una denuncia que yo había presentado en el 95, creo recordar, 94 o 95, en donde yo acababa de volvía hace un año y pico, y me quisieron cambiar las condiciones, y yo en esa denuncia hice un relato pormenorizado de esas condiciones en las cuales yo había vuelto, que me había pedido el ministro del Interior por orden o por petición de Felipe González. Las condiciones eran que yo volvía con mis empresas, que volvía como agente de inteligencia, ya no volvía como policía, que nunca tendría despacho y que actuaría, esas empresas las utilizaría yo como cobertura para actuar, digamos, en operaciones, en actuaciones donde mi identidad estuviera totalmente oculta, ¿no? Y esas son las condiciones en las que yo me aceptaron, porque además era parte de la condición de ellos, que querían una inteligencia civil, un poco de complemento o para quitar el monopolio a la inteligencia militar, que es la que tenía entonces el CSIC, luego el CNI, Sí. que así sigue. Usted dice que vuelve al Estado, a pertenecer al Estado en 1993, pero unos años posteriormente le intentan retirar otra vez al Distrito del Retiro, ¿no? Sí, eso fue en el 95, pues fue a raíz de que hay una serie de actuaciones contra determinados jueces porque estaban decididos a desvelar toda la identidad del GAL, uno de ellos, Baltasar Garzón, y entonces me pidieron que realizara una serie de actividades en contra de ese juez. Un informe famoso que se llama un informe Veritas. Entonces, en un momento determinado, pues cuando Garzón se da cuenta de esta situación, tiene una entrevista con Belloc y le dice a Belloc, oye, quítame todo el tema de Veritas y yo a cambio quito presiones en el tema del GAL. Como es mucho más inteligente que lo era Belloc, él no cumplió. Belloc lo que hizo fue destituir mi condición de agente de inteligencia y como inspector jefe, que era entonces, mandarme a mi antiguo distrito donde yo estaba cuando pedí la excedencia. Claro, es por lo que yo digo que en esas condiciones yo me voy, porque yo tengo muchas empresas, y a raíz de eso es cuando yo presento esa denuncia y al poco tiempo el que había sido, digamos, el precursor de esa situación mía, que era el director entonces de la policía, Agustín Linares, que ya estaba fuera y era jefe de seguridad del Banco Santander, por una petición que le hace Corcuera a Botín, pues él me visita en la comisaría de Retiro y me dice, oye, no hables más, tal, que no te preocupes, que volverán a tu condición. Él lo ha reconocido, esas visitas,
en alguno de los juicios que ha tenido, donde ha tenido que declarar como testigo. Luego, entonces, o sea, no estoy diciendo... ¿Qué ocurre? Que a raíz de eso, pues, yo establezco una serie de condiciones cada vez más estrictas y esa es la razón por la cual hasta 2017 no deciden eliminarme a la vista de que soy una persona que puede en un momento determinado revelar secretos de Estado que moleste a determinado poder, ¿no? Sí, este libro se lo dedica a sus padres y a su hermano Antonio, Sí, porque le protegieron su frágil infancia. sí. ¿Por qué su infancia fue frágil? Bueno, se lo dedico a ellos porque tanto mi hermano Antonio, el pobre ya fallecido, murió con el COVID estando yo en prisión, y mis padres también, los dos fallecidos. Le hago esa dedicatoria a ellos tres, ¿no? Porque además digo que los sentí a mi lado, ¿no? En los casi 4 años que estuve en prisión. Mi frágil infancia, porque yo era una persona muy delgada, con muchos problemas de salud, y que recuperé digamos, a base de disciplina, fortalecerme física y psíquicamente, pues desde los primeros años de mi adolescencia, pues con criterios orientalistas. Leía mucho temas orientales y empecé a practicar lo que entonces era el kung fu, luego el karate, luego tal, en fin, y poco a poco fui endureciendo, digamos, físicamente. Pero durante esos años de infancia, pues mi hermano segundo, que era Antonio, mi querido hermano Antonio, que era mayor que yo, además mucho más alto, mucho más tal, pues era el que me protegía cada vez que pues, se iban contra mí. Entonces, pues el jovencito tenía gafas, esas cosas, y entonces, ya sabes, y era muy delgado, tenía mucha cabeza, me llamaban el cabezón, en fin, en mi pueblo, pues lo pasaba mal si no hubiera sido por mi hermano, que tanto me ayudó al hombre, ¿no? Su hermano Antonio, ¿cómo vivió esa situación de su encarcelamiento y su...? Mi hermano Antonio, bueno, el pobre, pues como el resto de mi familia, ¿no? Sabiendo y conociendo que era una injusticia tremenda y además, como había muchas dificultades, porque yo tenía muchísimas restricciones, muchas más que cualquier otro preso, a pesar de que era preventivo, es decir, un preso preventivo, imagino que la ciudadanía lo entiende, es un preso que ha sido encarcelado sin juicio y sin condena. Es Claro. decir, yo me habían metido en prisión por si acaso, ¿no? Por si, lo cual me parece una aberración, porque al final las únicas condenas que aún no son firmes han sido por revelación de secretos, ¿no? Cuando en un país tan cotilla como el nuestro, hasta el fiscal general del Estado está acusado de revelación de secretos, ¿no? No obstante, a mi hermano solamente lo pude ver un par de veces, porque había dificultades, luego vino la pandemia, etcétera, etcétera, y una vez al año todos mis hermanos iban a verme, y porque además, insisto, tenía muchas restricciones de llamadas, de visitas y de todo, ¿no? Usted estuvo en la cárcel de forma preventiva e incluso tuvo que salir de la cárcel porque estuvo el tiempo máximo que puede estar una persona de forma preventiva. Prácticamente. O sea, normalmente los terroristas, hay algunos terroristas que han salido de prisión porque han estado los 4 años sin juicio y la ley de enjuiciamiento criminal es muy estricta. Y en mi caso estuve prácticamente 3 años y medio, casi lo máximo, ¿no? Y yo creo que salí por una cuestión de enfrentamiento de egos entre los fiscales y el tribunal que me iba a juzgar, ¿no? Porque determinó que me iba a juzgar posterior a mis 4 años de cumplimiento. El fiscal, los fiscales, afortunadamente los dos ya no están, menudos pájaros, pues hicieron un escrito durísimo al tribunal diciendo, no, usted tiene que juzgarlo antes. Claro, el tribunal se enfadó y dijo, ¿cómo? Yo le juzgo según mi calendario, ¿quién es usted y tal? Además, este señor, yo lo voy a poner en libertad por lo que voy a juzgar, pero todavía le quedan muchas piezas para seguir en prisión, tenganlo hasta el último día. Entonces los fiscales dicen, pues ahora lo pongo en libertad. Y me pusieron en libertad, lo cual yo agradezco.